don de sanidad, don de milagro, don de fe, don de discernimiento, don de ciencia, don de sabiduría. Pero ese don de ciencia no es el saber la Biblia. Don de sabiduría no es el tener conocimiento de la Biblia. Amén, amén. Saber la Biblia es tener conocimiento. Saber es memorizarse. El don y los 9 dones son sobrenaturales, no son naturales. Ningún don es natural. Los 9 dones son sobrenaturales. Y el don de ciencia y el don de sabiduría son dones para interpretar misterios, sueños en lo pasado, presente y futuro. Ejemplo, José cuando estuvo, aleluya, en Egipto, en Potifar, cuando en la cárcel lo encarcelaron, tuvieron un sueño. Dos hermanos, dos carceleros, 2 ladrones, y lo interpreta, le dice, y el espíritu bajo el don de ciencia y de sabiduría, con ese don interpreta. Ahora a veces al chapazo, quizá más o menos, o a veces sí, si no es que está mal, los pastores sí también cuando dice sueño, siempre damos bien, no es que está mal, está bien. Pero el don de ciencia y sabiduría es que te da exacto en la hora, en la fecha. Uy, hermano, no falla nada. Y Josué con ese don de ciencia y sabiduría le dice, mañana saldrán de la cárcel en una semana y usted, el uno lo buscará y el otro saldrá preso, saldrá libre de la cárcel. Tal como interpretó, sucedió. Luego el rey soñó otro, el de Potifar, ¿qué cosa? Vacas flacas, vacas gordas, vacas nada. Y le dice José, claramente es José, abundancia 7 años, abundancia y escasez 7 años. El año exacto, tal como hablan, exacto. Ayer mismo, que habla el libro de Daniel, cuando miren las visiones y nos ha ido 21 días en el río, cuando miren las bestias, cuando miren, aleluya, hermano, también un hombre, aleluya, espantoso. De aquí arriba oro, y aquí en los brazos dice la Biblia bronce. Amén, amén. Y con bronce aquí abajo de hielo y barro mezclado. Y cada uno tiene significado. ¿Y cómo interpreta? Con el don de ciencia y de sabiduría. Tiempo, el pasado, el futuro. Que se nos venga el reino, gobiernos. Que tal año, muy hermano, exacto. Esos son dones de ciencia, dones de sabiduría. Con ese don se interpreta, hermano, misterios, tantos sueños, revelaciones. Lo que está en lo pasado y cuando sucede, exacto, claro. Ahora, hermanos, nada. Amén, amén. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Y a palmas, hermanos, al Señor. Por eso, ese don no es un don natural, es don sobrenaturales. El don de ciencia, piensan algunos, que es saber la Biblia, tener conocimiento de la Biblia. No, eso no. Don de ciencia es sobrenatural. Con eso puedes interpretar cosas pasado, futuro y presente, misterios. Don de sabiduría. El otro don de discernimiento, de ver espíritus inmundos en la vida de una persona que Dios te muestra. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Don de profecía. Pero que Dios es el que profetiza. Don de lengua. Ningún don es natural. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino habla a Dios, dice la palabra. Porque habla misterios. El hombre no lo entiende, así es, el hombre no entiende lo que uno habla. Pero Dios lo entiende porque habla por el Espíritu. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Entonces, hermanos, aleluya. Cuando Dios habla exacto. Cuando es un profeta de Dios, es verdad, un profeta de Dios, enviado por Dios. A su nombre, gloria. Ahora hay bastante, pero a veces que no son.